amando a la iglesia, aprendiendo, nos toca hoy. Los que hemos conocido a Dios, nos resulta fácil quererlo. Amar a la iglesia universal de Cristo nos resulta en cierta forma fácil, orar por otros países en otros lugares. Amar a tu iglesia local puede ser un poquito más difícil. Y amar a ciertos hermanos de tu iglesia local ya puede ser un gran reto, sobre todo si han sido injustos contigo o si tienen la manía de decirte la verdad, también te fastidia. Así que no sabemos qué nos duele más, si cuando son injustos o cuando nos revelan algo que es cierto de nosotros. Así que en estas 10 semanas nos hemos empeñado en amar más a la iglesia. Ya vamos por la 5ª semana y lo que hemos intentado es profundizar en los diferentes aspectos que tenemos en la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia, para desarrollarlos y llegar a hacer que nosotros con el resto de la iglesia podamos hacer lo que Dios quería que hiciese su iglesia, que es glorificarlo a Él y llevar a otros a sus pies. Así que la primera semana, ¿os acordáis que hablamos? Difícil. La primera semana, oración. Vinimos en ayuna y hablamos de orar por la iglesia y orar con la iglesia. La segunda semana hablamos de la adoración. Muy bien, hay algunos que se acuerdan. Donde aprendimos que es la cúspide de nuestra existencia como humanos. Venir unidos a adorar a Dios y adorarla con la iglesia, adorando a nuestro Padre. La tercera fue santificándonos, apartándonos con la iglesia de forma personal y con la iglesia para poder ser utilizados con Dios. La semana pasada hablamos de amar a la iglesia sirviéndola. ¿Qué mejor forma de amar a alguien, de amar a un grupo de personas, de amar a Cristo mismo, que trabajar para ella, servir para ella? Y en esta 5ª semana vamos a aprender o vamos a hablar de amar a la iglesia aprendiendo individualmente y aprendiendo como iglesia para ser mejor iglesia, para ser mejores cristianos. Según dicen muchos, no puedes crecer más allá en la práctica de cualquier disciplina más de lo que sabes de esa disciplina. Es decir, cualquier práctica necesita un conocimiento inicial, aunque sea por imitación, y a medida que tú practicas, amplías tu conocimiento intelectual, y a medida que tú aumentas tu conocimiento intelectual, mejor practicas esa disciplina. Imaginaos, lección de windsurf. Cuando era jovencito fui a hacer unas clases de windsurf. En una buena escuela lo primero que hacen es darte un conocimiento teórico. Te sientan y con una pizarra te dicen el viento entra por aquí, le tiene que dar por aquí a la vela y tú tienes que llevarla por aquí para ir en esta o en aquella dirección. Segunda lección, mantente en equilibrio en la tabla. Tercera, hazlo ahora con la vela. A duras penas guardas el equilibrio, estás más tiempo en el agua que en la tabla. Pero a medida que aplicas la teoría, vas aprendiendo la práctica y a medida que practicas, tu conocimiento de la teoría, pues avanza. Tu conocimiento inicial se perfecciona con una práctica y la práctica te ayuda a tu conocimiento. Mientras más conocimiento experiencial tengas, más teórico, y mientras más teórico, mejor conocimiento práctico. En términos sencillos, mientras más sabes sobre algo, mejor lo harás. Y mientras mejor lo hagas, mejor sabrás sobre esa cosa. Así que para amar a Dios y a la iglesia debemos crecer, según 2 de Pedro, en el conocimiento de Dios. Y esto nos ayudará a dar frutos, a aumentar en amor, y aumentando en amor y frutos nos ayudará a saber más de Dios. Y este proceso es infinito, nunca se acaba. Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que él. Es el más tonto de todos. El que se cree que ya sabe es el más tonto de todos. Solo hay uno bueno y sabio. Ese es Dios. El resto nos pasaremos toda la eternidad aprendiendo de él. Pablo lo decía así, 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Incluso Jesús aprendía obediencia, Hebreos 5:8. A través del sufrimiento aprendió
lo que es la obediencia. Y además, este proceso de aprendizaje es algo que nos llevamos con nosotros. ¿Cuántas cosas nos llevaremos? Cuando nos muramos, ¿cuántas cosas nos llevaremos? Pocas cosas. Lo que hemos amado, lo que hemos aprendido, y esto será uno de ellos. Lucas 10:42. Solo una cosa es necesaria, Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que uno aprende en Jesús nunca te será quitado. Este proceso de aprendizaje continuo será una ganancia sólida y productiva que Dios utilizará hoy, mañana, pasado y por la eternidad. ¿Cómo empieza este proceso? Hay un conocimiento inicial que te da Dios. Para conocer a Dios, Él te demuestra por el oír algo sobre ti mismo y algo sobre Él. Juan 6:45. Escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí, viene a Jesucristo. Porque la fe primero viene del oír, y el oír hay un entendimiento en el que tú entiendes que tienes un problema, que estás manchado, que eres corrupto, que no puedes limpiarte tú mismo y que la única solución es Dios. Entonces te pones de rodillas ante Dios y dices: Dios, necesito que me limpies, que me rehagas. Necesito restablecer una relación contigo porque la que yo tenía no te daba la gloria que merecía. Y este es el proceso de salvación inicial. Nadie va caminando por la calle un día y de repente ¡pah!, le da un síncope, no me salía la palabra, le da algo y el espíritu se mete dentro y de repente él tiene que buscar a alguien que le explique lo que ha pasado en su vida. ¿A qué eso no va así? ¿Cómo va? Dios empuja a la persona que ha predestinado hacia sí mismo. La persona entonces busca a Dios, entiende su situación, su corrupción delante de un Dios santo, amoroso, que lo quiere cambiar, se rinde a sus pies consciente y voluntariamente y recibe la fe salvadora que lo limpia de sus pecados y lo une al Espíritu Santo y a Jesús, a su muerte y a su nueva vida. Este es el proceso, un conocimiento inicial que te lleve a voluntariamente ponerte de rodillas delante de Dios. Y esto es lo único que hace falta para Dios: humildad, venir creyendo que está y que te puede solucionar tu vida. Segunda de Pedro 1:1, lo ha leído Santiago. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Recibido literalmente regalado. Dios te regala, no te lo mereces, no te lo has trabajado. No es un pago a lo que tú has hecho, a lo bien que has hecho. Es un regalo absoluto de Dios, un regalo por gracia divina a aquellos, dice Pedro, a vosotros gentiles que oyen el Evangelio y reciben al Espíritu Santo, igual que la fe que hemos recibido nosotros los judíos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia en Jerusalén. Y este conocimiento no se refiere a algo solamente teórico. Conocer, la palabra conocer en el Antiguo Testamento no era algo teórico. Conocer en el Antiguo Testamento era tener una relación real, entendimiento, cercanía. Es tal que la palabra conocer se utiliza para las relaciones entre hombre y mujer, las relaciones sexuales. Y conoció a. Es decir, en el Antiguo Testamento conocer, la palabra conocer significaba algo realmente íntimo. Tú no conocías a alguien en Facebook, en Camello Book. No lo conocías si no tenías una relación real. No decías conozco si no tenías un verdadero conocimiento. Y en el Nuevo Testamento conocer tampoco es teórico. Es entender realmente y tener una relación profunda con ello. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Eso quiere decir que Jesucristo no sabía lo que era pecado? No sabía las consecuencias del pecado. No sabía el origen del pecado. No entendía lo que era el pecado mejor que tú y que yo. Seguro. Pero él
no tenía una relación con el pecado, él no tenía una práctica del pecado, él no había tenido una relación íntima y real con lo que era pecar. En este sentido, es en el que el conocimiento inicial de Dios no puede ser solo teórico. Tiene que ser real y práctico. ¿Me entendéis? Cuando te dice aquí que este conocimiento te ha regalado Dios, esto que te ha regalado Dios, es un conocimiento en el que tú realmente has experimentado a Dios con la mente y con el corazón. No puedes estar disociado. No puedes saber de Dios como Jesús sabía del pecado y no tener una relación con Él. El que de verdad conoce a Dios lo ha experimentado, se ha unido a su espíritu, se ha involucrado con Dios, le ha pedido que venga a su vida. Si no, realmente no conoces a Dios en el sentido bíblico. Salmo 119, 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tu mandamiento. Entonces le añades a este conocimiento real de Dios al principio, cuando lo que le llamamos nosotros salvación, cuando recibes la salvación, que no solo es teórico, sino práctico y real, le vas añadiendo, le pides a Dios entendimiento para ir creciendo en tu vida. ¿Cómo subes en tu madurez? ¿Cómo creces después de haber recibido eso? Pues vas creciendo en el conocimiento y vas practicando lo que conoces. Y mientras que practicas, adquieres más conocimiento que vas practicando. Y así vas creciendo en el camino de la fe. Sin entendimiento, si no subes en entendimiento, no hay aprendizaje y no hay madurez. Y si intentas subir con entendimiento pero sin practicar, tampoco llegas a avanzar en madurez. Si vamos al windsurf otra vez, eres un neófito, estás como principiante, ya sabes mantenerte, pero ni pasas de 5 nudos, el que te ve de fuera parece que estás parado, ni te sientas en el arnés, ni compites, ni saltas, ni trasluchas, ni estás disfrutando de la práctica. ¿Para qué quieres madurar? ¿Para qué quieres aprender más? Para de verdad disfrutarlo. Recibes al Señor, recibes una gracia y una paz increíble, pero quieres disfrutarlo todavía más. ¿Qué haces? Aumentas en conocimiento. Te involucras en un grupo de hogar para aprender más de la Biblia. Buscas a otro cristiano que sepa más. Lees libros, etcétera, etcétera, para ir creciendo en este conocimiento, para que vayas desarrollándolo. Cuando Dios te salva, no es el final. Es el principio de la carrera. Según Pablo, él al final de sus días estaba empezando o terminando la carrera. La estaba terminando. Empezó cuando Dios lo salvó. Y a veces pensamos los cristianos que como Él lo ha hecho todo, como ya tenemos el premio, porque estamos seguros de que el que ha recibido va a obtener a Dios, que es el premio, porque ya lo ha obtenido, de repente muchas veces nos quedamos en la salida. Nos apartamos a un lado y nos quedamos en el habituallamiento, no seguimos corriendo. No, una vez recibes a Dios, hay que correr, hay que moverse, hay que esforzarse, hay que concentrarse a dónde queremos ir, hay que poner las vistas en la meta, no hay que correr para atrás ni dar vueltas. Es el principio de la carrera y si no hacemos eso nosotros, nuestra iglesia tampoco avanzará. Así que por amor a Dios, a nuestra iglesia y a nosotros mismos, no nos quedamos en el conocimiento inicial, sino que seguimos avanzando. Versículo 2. ¿Para qué aprender? ¿Para qué estudiar más? ¿Para qué escuchar a otros que están más avanzados? ¿Para qué practicar y adquirir nuevas técnicas y aprendizaje? Para disfrutar más de Cristo, ¿vale? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Es decir, ¿te gustaría subir en gracia y paz? ¿Cuánto alivio ha venido en tu vida cuando tú sabes que lo has recibido todo de Dios por gracia divina? Que no te tienes que ganar a Dios. Y eso es una lucha diaria. Que te tienes que recordar diariamente que no te lo ganas tú, que Él ya te lo ha dado todo. Porque todos intentamos ganarnos a Dios. Lo sabemos y al día siguiente o con culpa o sintiéndonos culpables o autocastigándonos o trayendo cosas del pasado o intentamos otra vez ganarnos y nos tenemos que recordar que todo es gracia divina. ¿Y cuánta paz?
¿Habéis disfrutado de la paz de Dios? ¿Dormís más tranquilos? Yo duermo más tranquilo. ¿Se vive más tranquilo? Vienen las dificultades y la paz de Dios interior, ¿qué hace? Que no te hunda. Te trae algo tan increíble que a pesar de cualquier circunstancia, en el fondo tú sabes que tienes la paz divina. ¿Te gustaría crecer en paz y gracia del Señor? ¿En gracia y paz? ¿Te gustaría, no? A mí me gustaría. Así que si quieres crecer en gracia y paz, cierra la Biblia. No aprendas nada más. No escuches más predicaciones, no vengas a la iglesia, no vayas a grupos de hogar, no estudies más libros, no hagas cursos, no hagas asignaturas de la EDD, no hagas nada más. Solo practica lo que recibiste inicialmente. Irás sumando gracia y paz. Te lo aseguro. Tú recibes a Dios inicialmente, lo que sabes de él, la salvación, y tú ponte a practicar lo que sabes de él. No abras la Biblia más. Y vas a crecer en gracia y paz. Lo que vas a ir. Versículo 2. ¿Cómo se multiplica? Si quieres sumar gracia y paz, no leas más. ¿Dónde encontramos el conocimiento de Dios? Principalmente en la Biblia. No la abras más. Y con la práctica, con lo que ya sabes, tú irás sumando. Pero ¿tú quieres sumar o quieres multiplicar? Multiplicar. Alguien me contesta. Muy bien, es que no era una pregunta, pero gracias. Porque lo que queremos realmente es multiplicar la gracia y la paz. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz? Aumentando el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esta es una de las 9 veces que en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús directamente Theos, Dios. Aumentamos en el conocimiento de nuestro Dios. Eso nos hará multiplicar gracia y paz. ¿Quieres ir despacito, despacito? ¿O quieres caminar o quieres correr la carrera? Creo que es obvio, todos queremos correr esta carrera. Si quieres multiplicar tu práctica, la experiencia de la gracia y paz aumenta el conocimiento de nuestro Dios y Jesucristo. No saques solo la tabla a navegar, vete a hacer clases con profesionales. Así realmente aprenderás a practicar un deporte. No te quedes solo tú, sino vete a quien sabe más, únete a otros que están estudiando, abre tu Biblia, estúdiala todos los días, que sea la leche espiritual que tomas todos los días. Y principalmente nos tenemos que enfocar no tanto en los orígenes, en el final, en la predestinación, nos tenemos que fijar, Hebreos 2.1, por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El enfoque principal de nuestro estudio tiene que ser Dios y lo que hizo por nosotros. Muchísimas otras doctrinas, perfecto, ayudan, pero el enfoque principal tiene que ser aprender más aspectos de Dios y de lo que hizo por nosotros. Llevo estudiando la Biblia años y años y años y siempre aprendo algo más del sacrificio de Jesús en la cruz, siempre. Es un diamante de infinitas caras. No hay forma de agotar el conocimiento que puedo aprender del sacrificio de Cristo. Ese es nuestro principal enfoque, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Queremos correr? Nos enfocamos y buscamos encontrar todo lo que dice la Biblia de Cristo y de lo que hizo por nosotros. Está Ben Shapiro, un judío ortodoxo, se podría decir, que defiende, no es ortodoxo, un judío que defiende la moralidad judía y por lo tanto la judeocristiana en cierta forma, y está en un club en Berkeley, en el UCB, Free Speech, y está dando una conferencia sobre aborto. Defiende, es pro vida, defiende la inmoralidad del aborto.
Y uno de los estudiantes se levanta, en una universidad llena de gente muy brillante, y le dice, mira, Shapiro, no tienes razón, porque para que algo vivo sea persona tiene que tener dos características. Todo lo vivo no es persona, ¿verdad? Hay un montón de cosas vivas que no son personas. Por lo tanto, para que sea persona humana tiene que tener dos características. Primero, conciencia. Tiene que tener conciencia. Experiencias de dolor, de gozo, saber que existe, etcétera, etcétera. Dos, continuidad psicológica. Tener memorias, relaciones con otros humanos, tener un pasado, pensar en futuro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice el estudiante, un feto no tiene conciencia ni continuidad psicológica, por lo que literalmente no es una persona viva, por lo que lo puedes descartar en cualquier momento. Así que Ben Shapiro le pregunta, a ver, si un hombre ha sufrido un accidente de coche y se pasa, vamos a decir, un tiempo corto de 9 meses en coma, sin conciencia, y cuando se despierta no tiene recuerdo, ¿se podría matar ese hombre en esos 9 meses en los que no es persona? ¿Qué crees que dice el estudiante? Dice sí, es fiel a su definición de persona y dice, según mi definición de persona, los familiares podrían estar totalmente permitidos moralmente en desenchufarlo antes de los 9 meses. Le dice Ben Shapiro, pero si sabes que a los 9 meses va a adquirir conciencia y va a empezar a hacer memorias nuevas, dice él, él está totalmente de acuerdo el estudiante. Así que Ben Shapiro se alegra, le da las gracias por la pregunta y se alegra de que no esté a cargo de la seguridad social. La gente se ríe, él traga saliva. ¿Por qué no matar a un hombre mientras no está realizando las funciones de una persona? Porque sabemos que en poco tiempo va a adquirir todas esas funciones. Dudo que un embrión no esté haciendo muchas de esas funciones ya. Pero, ¿por qué sabemos que es inmoral? Porque lo dice la Biblia, y la otra porque racionalmente sabemos que ya desde que hay concepción ya tiene toda la potencialidad para hacer absolutamente todo lo que vas a hacer tú y yo. ¿Verdad que un bebé en su primer cumpleaños no se le regala el vaso? Y en el segundo se le regala el pulmón izquierdo. Y en el tercero se le regala el hemisferio derecho y el hipotálamo. ¿Verdad que ya nacen absolutamente con todo lo necesario para desarrollar su vida hasta su muerte? Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando adquirimos el verdadero conocimiento de Dios, no la de cristianos como Éfeso en 2 Timoteo 3:7 dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Gente en la iglesia que aprende mucho, sabe mucho y sabe toda la teoría, pero nunca han llegado al conocimiento real, íntimo, bíblico de la relación con Dios. Pero aquellos que sí lo han hecho, tienen absolutamente todo en ellos para vivir la vida cristiana y la piedad. Piedad significa eusebia, que es buena adoración. Vivir la vida cristiana en una adoración piadosa y buena a Dios hasta el fin de sus días. Una buena vida cristiana en el conocimiento y actuación moral que alabe de verdad a Dios. Y todo está ahí desde que Dios nos salva. Todo, absolutamente todo. Le digo a mi hijo, pon la estantería a tu hermana. ¿Y qué necesito? Coge la caja de herramientas y está el taladro en la caja de herramientas y el destornillador en la caja de herramientas. Cógelo, que está todo. Todo está ahí. ¿Por qué sé que todo está ahí? Porque ya yo he puesto una estantería antes y sé que todo está ahí. Si Jesús te dice que todo está desde el principio que te salva, Él creó el mundo y te dice que te lo da todo.
¿A quién vas a creer más? ¿A Jesús y lo que dice en su palabra o a tus compañeros de clase? ¿O a la sociedad que tienes ahora que dentro de 20 años creerá otra cosa? ¿O ¿a quién pondrías tu confianza? ¿En alguien infinito o en alguien finito? Y además Jesús vivió una vida humana y nos ha dado su espíritu en nuestros corazones en el momento en que nosotros reconocemos quiénes somos, que necesitamos a Dios y le pedimos que venga a nuestras vidas. Te ha dado todo. Y cuando te nace un hijo que parece más Chucky, el muñeco diabólico, no para de llorar nunca, te muerde constantemente, sí, te lo ha dado todo. Y cuando hay una pandemia mundial que se alarga más que cuéntame, sí, te lo ha dado todo. Ya tenemos, según Romanos, el poder de Jesús, de su resurrección en nosotros mismos. Y cuando venga el próximo apagón mundial, según el gobierno de Suiza, y cuando venga la próxima cepa alfa, delta, gamma, epsilon del virus, y cuando venga el próximo apocalipsis zombie, es mentira, ¿eh? Y para amar a esta iglesia y a sus miembros, y para quedarte en tu matrimonio, y para seguir adelante, y para superar tus problemas, y para superar tu adicción, ¿te lo ha dado todo, sí o no? Te lo ha dado absolutamente todo. Muchas veces en la Biblia la palabra todo es igual que el castellano, no significa todo. Todo el mundo vino, no quiere decir que vino todo el mundo, sino todo. Aquí todo significa todo. Lo tenemos absolutamente todo para vivir una vida piadosa y que glorifique a Dios en todo. Así que le vamos añadiendo a este conocimiento y a esta práctica inicial, le vamos añadiendo madurez. ¿Qué nos dice el texto? A la fe inicial se le añade virtud, excelencia moral. La palabra original habla de el poder que se desarrolla de algo. Tienes algo y tienes ese poder ahí que lo desarrolla. El poder de la fe de Dios y ahora empiezas a desarrollar una vida de acuerdo a lo que viviría Jesús. Y a ese conocimiento, este conocimiento es la voluntad de Dios. Tienes fe, te empiezas a comportar como Dios, como Jesús, y Él empieza a decirte por dónde tienes que ir. No te dice por dónde tienes que ir hasta que no empiezas a caminar esa vida. Y después dominio propio. Dominio propio, según los griegos, era la libertad de elegir, de tener acciones sin presiones exteriores. Ni la presión de otros, ni la presión de nuestras emociones, sino dominar y tomar las decisiones de acuerdo, en la Biblia sería sin dependencia de nuestros pecados. Después le añades paciencia. Una vez que empiezas a vivir esta vida, le añades paciencia. Literalmente es upomone, es decir, bajo presión. Presión bajo presión. Yo preferiría que desarrollar evitar presión, no quedarme bajo presión. Pero no, te está diciendo que el cristiano se acostumbra, se madura a resistir y estar bajo presión, porque estamos todos bajo presión. Nunca una persona ha tenido tanta capacidad para entretenerse como ahora 24/7. ¿Te acuerdas que decía que las masas se le entretenía a Roma cuando tenían hambre, le daban circo, los entretenían? Ahora nunca ha habido la capacidad de tener la mente entretenida con el móvil, con lo que sea, 24/7. ¿Qué está haciendo? Mucha información está muy bien, estamos diciendo que aprendamos. Pero cuando nos entretenemos 24/7, estamos siendo entretenidos para que no nos demos cuenta de las cosas verdaderas. La presión que tienen unos jóvenes es tremenda, la presión que tienen profesores es tremenda, la presión que tienen trabajadores sociales es tremenda, la presión que tienen jubilados es tremenda, la presión que tenemos todos es tremenda y Dios nos dice que nos quedemos bajo presión, que si queremos madurar no salgamos corriendo, nos quedamos bajo la presión, desarrollamos paciencia y después amor fraternal. No me extraña que para querernos unos a otros a veces necesitemos mucho amor, ¿verdad? Y por último,
piedad, antes de amor fraternal, que era buena adoración, llevar una vida que podamos ofrecer a Dios. Y por último, el amor, que según Colosenses 3:14 lo une todo, es el pegamento de todo. Y todas estas virtudes, según el texto, no te están diciendo que vayan en realidad una detrás de otra. Pueden originarse una detrás de otra, pero en realidad todas ayudan a todas. ¿Verdad que el amor ayuda a la paciencia y el dominio propio, a ser paciente, y la fe nos ayuda a todo? Entonces, todo esto lo tenemos que ir avanzando poquito a poco en nuestro corazón. Aprendes a navegar y no dejas de aprender a estar en equilibrio. Tienes que ir avanzando en todas las habilidades a la vez, porque todo se puede aprender. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien. ¿Se aprende a hacer el bien? Dice aquí que sí, que hacer el bien se aprende. Yo creía que era algo que se hacía o no se hacía, algo que querías hacer o algo que no querías. No, se aprende a hacer el bien. Adquiere un conocimiento bíblico de lo que es el bien. Le pido a Dios que me dé ganas de hacer el bien. No hay ninguna forma mejor que santificarse, que ponerte en oración y pedirte a Dios que me santifique. ¿Por qué? Porque estoy orando y si mientras que oro no hago otra cosa peor, ¿no? Así que se lo pido a Dios, además Dios me ayuda y empiezo a moverme en esta dirección de hacer el bien, de hacer todo lo que Dios quiere. Todo lo podemos aprender, todas las partes de nuestra vida que queremos mejorar, delante de Dios en oración podemos ir mejorando. Y esto me recordó, esto es como un pequeño un paréntesis, pero siempre predico mucho desde la cabeza y a veces me falta un poquito del corazón. Así que voy a hablar de las emociones. Sigmund Freud decía, los peligros nos acechan en 3 direcciones. Nuestro cuerpo, que se está descomponiendo, nuestras enfermedades. ¿Verdad que la enfermedad nos pone presión? El mundo exterior, que nos puede destruir, puede salir un volcán en medio de Altafulla y arrasar con todo, ¿no? Y finalmente, nuestras relaciones unos con otros. Y según Sigmund Freud, esa es la más dolorosa de todos. Ni enfermedad, ni desastre natural, sino la relación unos con otros. ¿Es así o no? Tenía razón en algo. Entonces, estaba leyendo este libro. Se llama Free to Thrive, libre para avanzar, de tus angustias, batallas y más profundos anhelos. Y los autores, Josh McDowell, que lo conocerás, y Ben Bennett, nos habla que Dios nos ha creado con 7 anhelos básicos, que si no cumplieron de pequeño o no cumplen de mayor o no cumplen ahora, pues desarrollamos comportamientos para intentar suplir estos anhelos que no son adecuados, ¿vale? Y todos tenemos eso. Y leyendo esto de que Dios te lo da todo, me doy cuenta que Dios te da todo incluso para todos los anhelos que tenemos. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de un padre que se volvía loco cuando los hijos no ponían los juguetes en su sitio y no los cuidaban. Y le daba por pegarles y se dio cuenta que su anhelo era sentir que sus hijos le agradecían su provisión de juguetes. Y al maltratarlos, él se sentía atacado, herido. Y por eso reaccionaba de esa forma tan violenta. Es decir, todos necesitamos que nos digan o que nos ayuden en 7 aspectos. El primero de todos, aceptación. Necesitamos todos ser aceptados. Esto nos dice que somos valiosos. ¿Verdad que cuando un grupo de amigos tuyos te dan de lado te destrozan? ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser aceptados, sentirnos valiosos. ¿Y en Dios nos somos valiosos? ¿Quién ha dado a su único hijo para morir por nosotros? En Dios somos los más valiosos del universo. Tanto que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. En Dios somos los más valiosos del mundo. Decía que este hombre tenía que pensar cuando no le recogían los juguetes o los maltrataban que Dios sí se lo apreciaba y entonces se calmaba. Entonces nos tenemos que acordar en todas estas cosas que Dios nos acepta, que no necesitamos buscarlo en nada ni en ningún comportamiento ni en nada que hagamos porque Dios ya nos acepta. El segundo era apreciación. No solo que somos aceptados, sino que lo que hacemos es valioso.
no solo que somos aceptados, sino lo que hago importa. Eso es apreciación. ¿Verdad que necesitamos todos apreciación? Apocalipsis 22:12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios no solo te ha salvado, te valora, sino que además aprecia todo lo que sabes. Dice que te da recompensa, que Él se lo toma, lo que haces a otro como si se lo hicieras a Él. ¿Es eso darle valor? En Dios todo lo que hacemos es valioso. No necesitamos la apreciación de nadie porque tenemos la de Cristo. 3, cariño. Cariño es saber que soy digno de amor. El toque físico, la palabra, el abrazo. 1 Corintios 16:20. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a otros con beso santo. Jesús besaba a sus discípulos, incluso a Judas. Juan se recostaba en su regazo. Dios nos da una familia y una familia espiritual para llenarnos de cariño. ¿Sabes cómo nos abraza Dios? Cuando por la mañana te abraza tu esposa, tu hijo, o cuando por la mañana vienes aquí y un hermano te da un abrazo. Te está abrazando el mismo Cristo. Dios te quiere, Dios quiere abrazarte, Dios quiere besarte, Dios quiere que nos invitemos, nos abracemos, nos demos besos a pesar de todo lo que está pasando. Ahora tenemos que guardar un poco las distancias, pero poco a poco vamos recuperando ese toque divino. El cuarto es accesibilidad. ¿Sabéis las películas estas de que los niños son muy ricos, los padres son tan ricos que los envían a un internado y ellos tienen un trauma porque no tenían accesibilidad a sus padres? Pues esto es lo que necesitamos todos. Apartar lo importante que estás haciendo para hacerle caso a otra persona. Le estás diciendo a esa persona, eres importante. Más importante que muchas otras cosas. Más importante que lo más importante que yo tengo. Eres lo más importante. Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a nosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Por qué era buena noticia que Jesús se fuera y viniera el Espíritu Santo? ¿Qué buena noticia es esa? ¿Es una broma o...? Accesibilidad. A Jesús no podrías acceder todo el rato, ni todo el mundo. Pero el Espíritu Santo viene a ti y te da accesibilidad plena y completa al mismo Dios de los cielos. Tenemos la accesibilidad permanente, lo tenemos todo en Cristo. Atención, ser conocidos y entendidos. Tim Keller lo decía, ser entendido es el cielo. Que te presten atención y te entiendan es el cielo. Pablo decía, ahora veo por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dios te conoce absolutamente. No hay nada que pase por tu cabeza que Él ya no sepa qué está pasando. Él te conoce mejor que a ti mismo. Dice, afirmación de nuestros sentimientos, la 6. Necesitas a alguien que entienda cómo te sientes. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe lo que tú sientes mejor que lo que tú sientes. Dios entiende lo que tú sientes aunque tú no lo entiendas. A veces dices, estoy, y no sabes lo que estoy, ¿verdad? Estoy, y no sabes ni definirlo. Dios sabe perfectamente cómo definirlo lo que tú estás pasando. Y el último es seguridad. Me siento seguro y protegido. Un niño que le dan palizas todos los días en la escuela, pues desarrolla ese sentimiento de inseguridad. Un marido que te pega, esa inseguridad que todos necesitamos. Mira lo que dice Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos la seguridad completa, la atención, el entendimiento. En Dios lo tenemos todo. Podemos parar nuestros comportamientos adictivos, nuestros comportamientos que no son adecuados, nuestras intenciones, porque en Cristo lo podemos encontrar todo. Nos suple absolutamente todo. Y yo lo que tengo que hacer es poner mi diligencia en buscarlo a Él y no buscar lo que me da a Él fuera de Él. Tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en comportamiento. Y termino con
una última idea. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. En griego pone miope. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué madurar? Por lo que ha hecho Cristo por nosotros. Save the Children hace una encuesta de cuánto cuesta criar a un niño de 0 a 18 años. Hacen la media. En los primeros años cuestan menos. Bueno, al principio cuestan bastante, después menos, después empieza a costar más. Hacen la media de 0 a 18. Al mes, ¿cuánto gastamos los padres en un hijo? ¿Al mes? 100, 500, alguien dijo 500. 590 euros mensuales. Son 127.000 euros de 0 a 18 al año. En esos 18 años. Y si van a estudiar fuera, tienes que añadir otros 27.000 euros. Son 154.440 euros. Para que después vuelva a casa, ¿no? Así que mientras que tú has pagado los 150.000 euros, tu hijo te dice, es que me da pereza ir al colegio y hacer los deberes. Has entregado, es que he quedado con... Cuando tú inviertes tu vida en alguien, no quieres oír ni excusas, ni historias, ni tonterías. Porque te podías haber comprado un piso. Te podías haber comprado un Lamborghini, una avioneta literalmente, un crucero de lujo de 6 meses, una Harley Davidson y mucha terapia para conciliar el hecho de que has tirado 160.000 euros a la basura. ¿Y con 2 hijos? Pero incluso nosotros lo hacemos porque nuestros padres lo hicieron antes. En realidad nuestros padres no lo hicieron por nosotros, lo hicieron para que lo hagamos por sus nietos. Llama a tu padre y dile, papá, ¿cómo están los niños? Si nosotros vemos que si tu hijo no aprovecha lo que se le ha dado, lo ves como un mal gasto de tiempo y de dinero, en el fondo, no, porque los queremos, pero ¿me entiendes el concepto? Un hijo agradecido, ¿qué haría? Y lo hemos hecho porque lo han hecho por nosotros. Pensamos en Dios. ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué le ha costado a Él salvarnos? Si somos mínimamente agradecidos, haremos lo que dice el texto. Trabajaremos con todo esfuerzo y diligencia en que nuestro Padre se sienta mucho más orgulloso de nosotros. Daremos fruto con firmeza, como dice el texto, teniendo los ojos abiertos a lo que hizo Jesús en la cruz y así no desperdiciar el sacrificio de Cristo, sino entrar a su gloria con amplia y generosa entrada. ¿Queremos entrar como ninis o queremos entrar como buenos hijos? Si amamos a Dios y a sus hijos y a nosotros mismos, vamos a avanzar en conocimiento porque Él es el catalizador, el multiplicador, el potenciador de todo lo que nos ha equipado Dios en nosotros. Con el Espíritu de Jesucristo, para beneficio de los demás, nos ha equipado con todas las herramientas posibles para que nosotros avancemos en conocimiento y en práctica por amor a lo que ha hecho Cristo. Que el Señor nos bendiga.